Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Un agradecimiento especial a los organizadores por haberme invitado. Vamos a hablar unos cuantos minutos sobre el tema de la disolución y liquidación de sociedades, un tema que en alguna medida ha sido un misterio en el foro, ¿verdad? Uno lo ve en la práctica y lo ve no solo en la parte judicial, sino en la parte notarial, y lo ve cuando viene la ley de impuesto a personas jurídicas, y lo ve cuando hay que hacer una ley Lázaro para tratar de recuperar los enredos que se hacen. Y yo creo que a nivel legislativo y en general a nivel notarial también y a nivel jurisdiccional ha habido un gran descuido de dominar los conceptos básicos de la disolución y liquidación de sociedades, y esto nos ha llevado al enredo que tenemos ahora. Bueno, el tema tiene que ver con cuándo nace una sociedad mercantil y cuándo muere una sociedad mercantil. Yo creo que ahí empiezan todos los problemas, porque no hay claridad de conceptos y a veces se oyen unas cosas y otras. Yo diría que hay que partir de que toda sociedad mercantil, y estoy hablando de la sociedad mercantil en general porque ya abarcar todas las personas jurídicas sería un tema mucho más amplio, pero digamos las sociedades mercantiles, las 4 que regula el código, pues debemos entender que en algún momento hay un acuerdo de socios para hacerla. Si solo nos quedamos ahí, lo que hay es una sociedad de hecho. Puede ser que además del acuerdo hicieron un proyecto de lo que sería el pacto constitutivo y comparecieron ante notario, hicieron una escritura pública, pero no se ha inscrito, entonces ahí tendríamos una sociedad irregular, pero todavía no tenemos una persona jurídica. Luego tenemos el tema de la inscripción, ahora sí, en el registro se inscribió esa sociedad. Luego tenemos la posibilidad de que se disuelva esa sociedad, y bueno, vamos a ver qué es eso. Luego el tema de que se liquide la sociedad, que son cosas diferentes, y se suponía que una viene después de la otra. Y finalmente la cancelación de la inscripción, que es cuando la sociedad, pues digamos, se extingue, desaparece, hasta ahí llegó y se acabó. ¿Verdad? Digamos, ese sería lo que uno esperaría, que sería la forma de que las sociedades nacen y mueren. Vamos a ver que no siempre eso sucede en Costa Rica, y vamos a ver qué se podría entender y qué se podría hacer para entender esta situación mejor. Partamos de que el artículo del Código de Comercio, artículo 20, nos dice que las sociedades inscritas en el registro mercantil tienen personería jurídica. Entendemos entonces que las que no están escritas no la tienen, esa sería una primera norma general, y se convertirían en sociedades de hecho, sociedades irregulares. Ahora se habla de sociedades de hecho familiares, pero bueno, no son personas jurídicas para los fines del Código de Comercio. Yo agregaría que en virtud de la ley de impuesto a personas jurídicas, la primera ley y la segunda, se ha creado un nuevo tipo societario que no existe en ningún otro país del mundo, pero en Costa Rica sí, que es la sociedad disuelta, desinscrita, pero que no se ha liquidado, que todavía tiene bienes y que todavía hay que hacer algo con ella, porque a pesar de que ya no existe, puede ser parte en procesos, parte actora, parte demandada, puede ser parte en contratos, puede ser parte en licitaciones, puede tener cuentas bancarias, puede tener bienes, pero resulta que para el derecho no existe, pero para todos los demás efectos sí. Yo digo que una sociedad así no existe en ninguna parte del mundo, la inventamos nosotros. Lástima que la inventamos porque no debió ser. Declarada la inexistencia o nulidad del acto constitutivo, se procedería a la disolución, y liquidación. Hay un error, es disolución y liquidación de la sociedad sin efecto retroactivo. Estamos hablando aquí, y lo vamos a ver después, de la posibilidad que muchas veces se nos olvida de que una sociedad inscrita debidamente en el registro con personalidad jurídica y todo, sea declarada inexistente o nula, ¿verdad? Digamos los supuestos actuales de levantamiento de velo societario, inoponibilidad a la personalidad jurídica, etcétera, ¿verdad? Digamos, algo que uno diría, ¿es posible declarar nulo una sociedad inscrita? Y la respuesta es no, inexistente, menos si está inscrita. Bueno, resulta que según el código sí. Y lo importante de esto es que ese sería un supuesto más de disolución societaria, es decir, un supuesto más que nos llevaría luego a la liquidación. Ahora, ¿qué son las etapas de formación de una sociedad mercantil? Bueno, lo primero que debe haber es un acuerdo de socios. Recordemos que sustancialmente una sociedad se compone de un acuerdo de socios, una actividad que se va a llevar a cabo y un ánimo de lucro, que es lo que distingue a una sociedad mercantil de cualquier otra figura asociativa. Digamos, si la idea es reivindicaciones
laborales, entonces eso se llamará un sindicato, una asociación solidarista. Si los temas, asuntos religiosos, seguramente se llamará una asociación. Si quieres hacer el bien a la gente, se llamará una fundación. Si es llevar personas al poder, se llamará un partido político. Si es hacer dinero, se llamará una sociedad. Y digamos, elemento distintivo en los contratos asociativos de una sociedad mercantil con todas las demás. Si hay un acuerdo de socio y nada más hay acuerdo, eso es una sociedad de hecho. Y el acuerdo puede ser hasta verbal. Y el Código de Comercio tiene una cantidad exagerada de dudas y lagunas, o sea, más bien no dice nada sobre este tema, pero sabemos que esa sociedad podría ser objeto también de liquidación. ¿Cómo? ¿Bajo qué parámetros? El Código no dice. Tenemos que pensar que es bajo los mismos parámetros de las otras sociedades legalmente conformadas. Pero bueno, si el acto existe en escritura pública notarial, pero no se inscribió, es una sociedad irregular y también casi nada regula el código. Y también es posible que esta sociedad se disuelva y también es posible que esta sociedad se liquide, pero no será un problema notarial, porque la sociedad no está inscrita. Cuando viene la inscripción registral es que viene la personalidad jurídica, es decir, es cuando, por decirlo de alguna forma, nace la sociedad, cuando ya la sociedad puede ser centro de imputación de efectos jurídicos a favor y en contra, es decir, cuando emerge, cuando ya tenemos una sociedad, en realidad es cuando se inscribe. Si nosotros vamos a comparar una cosa y la otra, recordemos que las personas físicas nacen, hay efectos jurídicos 300 días incluso antes de nacer, ¿verdad? Pero digamos que nace, una vez que nace la persona se inscribe en el registro, después del nacimiento, ¿verdad? En algún momento vendrá alguna causa, alguna enfermedad, algo que provocará la muerte de esta persona, luego la persona muere, se inscribe esa muerte en el registro también y luego con esa inscripción, bueno, en algunos casos hasta con el certificado de función, pero se abre un proceso sucesorio y es ahí donde se ve qué activos, qué pasivos hay, se liquidan, se pagan las deudas y lo que queda se dará entre los herederos, testamentarios o sin testamento, las juntas de educación, quien sea, ¿verdad? Esa es la forma de ser. Las personas jurídicas no operan igual y eso es lo que hay que tener claro. En primer lugar, nace cuando se inscribe, o sea, la inscripción conlleva el nacimiento en un mismo momento. Antes de eso no hay sociedad como persona jurídica. Luego viene una causa de muerte que le vamos a llamar causales de disolución, ¿verdad? Que vamos a ver ahora. Luego viene la liquidación patrimonial, pero la sociedad sigue viva, solo que un poco disminuida en su funcionamiento, pero sigue viva. Y cuando ya se liquida y se pagan las deudas y se reparten las platas que quedaron entre los socios, se desinscribe o se cancela su inscripción y ahí muere. Uno de los problemas de la ley de impuesto a personas jurídicas es que pasamos de la disolución de una vez a la extinción y nos quedamos sin la liquidación patrimonial, que se supone que es la lógica y lo que la ley dice, nos quedamos sin eso. Por eso es que esa normativa es tan problemática, porque se brinca completamente un espacio, una etapa de la vida de las sociedades. Ahora, ¿cuáles son las causales de solución que hay ahora? Este es un tema importante. Bueno, el Código de Comercio establece en el artículo 101 4 de estas. Una es el vencimiento del plazo, otra es la imposibilidad de realizar el objeto o la consumación del mismo, ¿verdad? Digamos, el momento en que la sociedad ya no podría realizar lo que se supone que es su objeto. El problema es que en Costa Rica las sociedades, para efectos de esta causal, no tienen un objeto, normalmente tienen un chorro de cosas que se dice que son el objeto, ¿verdad? En la industria del comercio, y uno dice, ¿y cuándo será imposible realizar todas esas? Bueno, pero si fueran sociedades, por ejemplo, que tuvieran un tema de intermediación financiera que tiene que estar sometido y ya no tiene la licencia y no lo puede realizar, ese sería un supuesto. La pérdida del 50% del capital social debemos entender cuando el balance de situación económica de la empresa arroja resultados de quiebra técnica. Básicamente tendría que ser así, porque si lo entendemos literalmente y con las sociedades que hay en Costa Rica de 10,000 colones, entenderíamos que si se pierden 5,000 ya estamos en estado de disolución, ¿verdad? No, ese no es el tema, es cuando la empresa está en rojo. Y el acuerdo de los socios. Esas son las causales de disolución que ustedes muy bien conocen que están en el Código. Ahora, hay otras causales de disolución. Ya dijimos que el artículo 20 del Código de Comercio establece dos más, que se declare inexistente el acto constitutivo, el pacto constitutivo, el acuerdo de los socios o la sociedad como tal. Y la declaratoria de nulidad, que es distinto, o sea, existe pero es nula.
En ambos casos habría que discutir esto en vía plenaria según la materia, y estaría diciendo que sería un ordinario civil o un ordinario de familia o un ordinario agrario o un tema de proceso penal o algo así donde tendría que declararse esto antes de proceder a la disolución. Ese no es un asunto que los socios toman conciencia de que el acto es nulo y proceden a liquidar la sociedad, ¿verdad? Digamos, no funcionaría así, esto requeriría una sentencia declarativa. También tenemos otras causas de disolución legales. En las sociedades en nombre colectivo, por ejemplo, la muerte de uno de los socios, salvo pacto contrario. En el tema, viéndolo al revés, en el artículo 204, en los socios colectivos o comanditados, la exclusión o retiro de un socio solo si así se puso en el pacto constitutivo, de lo contrario no sería un supuesto de disolución. Las pongo legales porque están citadas aquí, aunque esta más bien sería convencional, los socios tendrían que pactarla. O en el 205, que una cláusula poco aplicada, que se permite en las sociedades de responsabilidad limitada que la muerte, exclusión o retiro de un socio se pacte como cláusula de disolución. Normalmente no se pacta, entonces normalmente no opera, pero podría ponerse. Esos serían supuestos de disolución. También tenemos este supuesto de disolución, que es el más criticable de todos. Estoy citando la segunda ley de impuesto a personas jurídicas porque la primera ya hizo el daño que tenía que hacer, pero ya fue derogada, o sea, ya se inscribió 266,000 sociedades. Bueno, ya no, ahora la que tenemos, la nueva es esta. El no pago del impuesto será causal de disolución de la sociedad mercantil, digamos hasta ahí, perfecto, o sea, una causal más. Aquí es donde empezamos con problemas. La Dirección de Tributación deberá registrar un informe que contenga el detalle de las sociedades que deban 3 periodos consecutivos para que envíe el aviso de disolución a la Gaceta y se proceda a la cancelación de la inscripción en anotación de bienes. Bueno, esta es la norma que provoca un quebrantamiento de lo que es el proceso lógico y normal de finalización de operación de una sociedad, porque se desinscribe antes de que se liquide y entonces quedamos amarrados como, no es el tema de esta charla, pero digamos como ya ustedes saben que entonces no se pueden tocar los bienes, no se pueden tocar las cuentas y todo lo demás. También hay causas de disolución estatutaria, con esto quiero decir que es posible para los socios, y esto es un tema reconocido unánimemente por la doctrina, de que se pongan causales de disolución que los socios quieren poner, que no son solo que están en la ley, pero que quieren poner. Por ejemplo, la imposibilidad de funcionamiento de una sociedad, y estoy diciendo los casos aquellos en los cuales, aunque el objeto sea posible, y simplemente la sociedad no funciona, está trabada. Pensemos en esos casos en que se divorcian 2 personas que eran 50 y 50 en una sociedad y entonces ninguna asamblea, ninguna votación va a tener el voto de la mayoría, porque en ambos casos van a votar contrariamente. La inactividad de la asamblea de socios, por ejemplo, o un laudo arbitral que hayan decidido los socios que ciertos temas societarios van a ser objeto de arbitraje y un laudo arbitral que venga a pronunciarse sobre la disolución o la nulidad del contrato social. Son supuestos aceptados por la doctrina que se pueden poner. El derecho de receso y la cláusula de exclusión del socio indigno o infiel son supuestos de disolución parcial, pero no los vamos a tomar en cuenta porque en ninguno de los 2 casos la sociedad se acaba, ¿verdad? En el primer caso, el socio que no le han repartido sus utilidades por más de 2 años pide que retirarse, o de los otros supuestos que contiene la ley, pide retirarse de la sociedad y la idea es pagarle su participación, pero la sociedad seguirá con los otros socios. En el caso de la exclusión del socio indigno e infiel, que requiere en Costa Rica que esté en el pacto constitutivo, es decir, la posibilidad de que un socio hostil sea sacado de la sociedad por los demás, necesariamente tiene que estar en el pacto constitutivo porque no es un tema que está en el Código de Comercio, pero en este caso concluiría con la exclusión del socio y el pago de su participación, pero no se disolvería la sociedad como tal. Entonces, estos 2 no son supuestos de disolución en los términos que estamos hablando. Quería poner un ejemplo ahí de algunas cláusulas que utilizamos en nuestra oficina cuando queremos hacer una sociedad realmente a la medida del cliente, ¿verdad? Y no copiar un machote, sino hacerla. Por ejemplo, esto de una sociedad de responsabilidad limitada, si las cuotas sociales llegaran a pertenecer por partes iguales a 2 socios o a 2 grupos antagónicos de socios, el hecho de que la asamblea de cotistas no logre tomar ningún acuerdo en 3 sesiones consecutivas o en 5 alternas producirá la disolución de la sociedad. ¿Cuál es la idea de esto? Que algunas sociedades, sobre todo en temas familiares, llegan a un momento en que no son operativas y no hay forma de tomar acuerdos. Imagínense, si no se toma un punto como esto,
¿Cuántas veces hemos oído? Es que estamos trabados en las asambleas, no hay forma de tomar acuerdo. ¿Y qué se puede hacer? De nada. Bueno, no, habría que hacer un ordinario, explicarle eso al juez y ver si el juez determina eso como un supuesto de disolución, pero si la ponemos como un supuesto en el clausulado de la sociedad, en el pacto constitutivo, entonces sí podría operar de esa forma. Ok, sobre la disolución de la sociedad es un par de cosas importantes. El vencimiento del plazo, según el artículo 206, opera de pleno derecho. Ya sabemos que en Costa Rica se ha desarrollado una práctica registral que dice que además se requiere un acuerdo de los socios. Seguramente por mi formación de juez es para mí imposible aceptar que si la ley dice que finalización del plazo se acabó la sociedad, se disolvió, o sea, para mí es imposible pensar en que se ocupe otra cosa más. Uno no va a entrar digamos, en polémica, bueno, ni estamos en polémica por eso, pero parece que la norma es muy clara y no se vale, ni en vía jurisprudencial, ni en vía registral, ni ninguna otra vía, que la explicación de la norma termine desaplicando la norma. O sea, si la norma dice 2 más 2 son 4, no se vale que la jurisprudencia o quien sea diga que 2 más 2 son 5, no se vale, en mi criterio, ¿verdad? Sobre las otras causales sí se requiere inscripción registral porque ninguna es automática, como sí lo es esta. Todas las demás requerirían hacerle ver el registro, ya sea que los socios lo hagan, si es un acuerdo, o que el juez lo haga, si fue al final de un proceso que se determinó de esto, que se dio la disolución, porque el registro no tendría forma de saber eso. Además, requiere la publicación de un aviso de disolución con plazo de 30 días para posición judicial de cualquier interesado, solo que el código dice que no cabe la oposición en causales legales o pactadas. Yo lo que pregunto es, bueno, las causales de disolución o son las que dice la ley o son las que pactaron los socios. Si en ninguno de esos casos cabe la oposición, entonces ¿cuál es la oposición que cabe? ¿Verdad? Son las cosas que uno dice, y el Código de Comercio de todas formas vería mal, antes de la ley de impuestos a sociedades ya venía mal, ¿no? Digamos, es difícil de entender, pero digámoslo que si hubiese alguna oposición al tema de la disolución, sobre todo en alguien que diga que no ha operado, o que lo que sea que quiera decir, sí tendría que ir a la vía judicial. Entonces ahí tenemos los artículos 542 a 545 del Código Procesal Civil, que básicamente dice que en estos términos de la disolución de sociedades la puede pedir cualquier socio por las causales de ley, se tramita según el proceso abreviado civil, si se declara con lugar, el juez declara disuelta la sociedad, ordena su liquidación y publica la parte dispositiva del boletín judicial y un periódico de circulación nacional, que como sabemos puede ser hasta el Eco Católico, porque en Costa Rica no hay regulación seria sobre el tema de las publicaciones de periódicos, y para la liquidación simplemente remite al Código de Comercio. Vean ustedes que ni siquiera se establecen las causales que han pactado los socios, o sea, tampoco hay una deficiente regulación sobre este tema en el Código Procesal Civil. Lo que se discutiría aquí es si hay o no disolución. La liquidación no se discutiría en vía judicial. Ahora, en cuanto al tema de la liquidación de sociedades, me parece que es el tema central aquí, porque incluso se ha discutido, y ya va varias veces que las reformas lo incluyen, que las liquidaciones se pueden hacer en sede notarial. Yo he estado en varios foros y en todos los foros he dicho que eso es incorrecto, que un notario no puede hacer una disolución de una sociedad, o sea, pero una liquidación no le toca, y que esa norma no hace ninguna diferencia entre lo que había antes y lo que hay ahora. Pero vamos a repasar esto a ver si es cierto. Lo primero que dice el código es que disuelta una sociedad entrará en liquidación conservando su personalidad jurídica para efectos de esto. Con esto quiero decir que en todos los supuestos de disolución, menos en la ley de personas jurídicas, en todos los demás, disuelta una sociedad, lo único que ha sucedido es que ahora ya no tiene junta directiva, sino que tiene liquidadores. Y los liquidadores son los encargados de administrar temporalmente esto hasta que logre liquidar su patrimonio y luego se desinscribirá. Esta norma podría estar en contradicción con el artículo 20, en el sentido de que uno podría pensar que disuelta la sociedad hay personalidad jurídica aunque haya sido desinscrita, porque la norma lo dice, no porque haya sido desinscrita, pero nunca se pensó en eso, pero porque la norma lo dice. De esto ni siquiera pensar en la contradicción, porque el registro, al desinscribirlas, elimina la posibilidad de personalidades jurídicas y por lo tanto, para todos los efectos, el registro lo que está provocando es que la sociedad se extinga con su desinscripción. De manera que esta norma 209 no vale para esos supuestos de disolución por la ley de personas jurídicas, no vale, porque simplemente lo que hace el registro queda por encima de la norma. Esta norma quedaría para los demás supuestos de disolución. La liquidación es uno o varios liquidadores que serán los administradores y representantes legales de la sociedad de liquidación y responderán por los actos. De una vez, digo ahí,
No es el notario el que está a cargo de la liquidación, no es el notario el que administra la sociedad, no es el notario quien puede ser representante legal de esa sociedad y no es el notario que tiene responsabilidad si la liquidación se hace bien o mal, es el liquidador. Luego viene esta norma 211 que dice que en principio para saber quién es el liquidador hay que ir a la escritura social. La mayor parte de los machotes que se usan no establecen cosas sobre quién es el liquidador, ¿verdad? No lo nombra. Si no se hace así, pues los socios deben reunirse en asamblea extraordinaria y nombrar un liquidador. Puede ser que los socios no lleguen a un acuerdo. Entonces, en este caso, habría que irse a que un juez designe quién es el liquidador. Ahora vamos a ver cuál sería el procedimiento. Si la sociedad se disuelve por vencimiento del plazo o por sentencia, pues hay 30 días para designar a ese liquidador. Ese liquidador no es el notario. Aquí nos está diciendo que el notario es el que se va a designar, no es el notario, es un liquidador, una persona distinta. Ok, el Código Procesal Civil solo tiene un artículo sobre este punto, solo uno, y es el 546. Y las reglas son las siguientes. Si la sociedad quedó en estado de disolución por causal prevista en ley y los estatutos y alguien se opone a la liquidación, debe un juez entonces ser el que decide si esta sociedad se liquida o no. Esto se tramita, aunque los plazos son un poco diferentes para contestar, pero en general como un proceso sumario. La sentencia ordena la liquidación, confirma el nombramiento del liquidador. Esto significa que si hay que discernir el nombramiento del liquidador, esta es la vía también. En otras palabras, si alguien se opone al liquidador nombrado o por alguna razón indica que él no lo puede ejercer el cargo, esta sería la forma de resolverlo también. Y al final la liquidación se hace conforme el Código de Comercio. Ahora que estábamos en la discusión de la ley Lázaro y la otra ley sobre utilizar el protocolo en vez de libros sociales, expresamente les pregunté a los del Tribunal Primero Civil de San José, que son los que verían en alzada esto, si en 17 años de Código Procesal Civil han visto un proceso en el cual la liquidación se haga en vía judicial, y la respuesta es no, la liquidación no es en vía judicial, la liquidación se hace en la vía de la sociedad, o sea, la sociedad es la que tiene que hacer su liquidación. Y por eso a mí me parece que ese argumento que dan de que en vía notarial se hace la liquidación para sustituir algo que hace el juez es erróneo, porque el juez no liquida sociedades. Y si el juez no liquida sociedades, el notario, ¿a qué es lo que sustituye? Lo que me parece que es muy diferente un sucesorio, en que el notario recibe la solicitud y publica y hace declaratoria. O sea, que realmente sustituye un trámite jurisdiccional, como es el sucesorio, a este caso en que en vía jurisdiccional esto no se hace. La única forma de hacer una liquidación es que la haga el liquidador, es la única forma, no hay otra forma de hacerlo. Seguimos con el Código de Comercio. La liquidación se hace según la escritura social. En los machotes que usualmente se utilizan no dicen nada de la liquidación, se podrían poner normas, pero no dice. Sino, los socios en la asamblea donde se acuerda liquidar la sociedad deben tomar las reglas de la liquidación, que tampoco se hace, y si no, pues quedamos a lo que diga el Código de Comercio. ¿Qué es lo primero que se hace? Bueno, se hace una asamblea, se nombra el liquidador y se inscribe en el registro ese nombramiento del liquidador. Ahí la intervención del notario es protocolizar el acuerdo y lograr la inscripción del liquidador. Los administradores que había antes, presidentes, bueno, estas normas son para toda la sociedad, ¿verdad? Gerente, presidente, quien sea, tesorero, entregan todos los bienes, todos los libros, toda la contabilidad del liquidador, que a partir de ahí se va a hacer cargo de la administración. Los liquidadores deben concluir las operaciones sociales hasta donde se pueda, o sea, terminar los contratos, todo lo que tenga la sociedad está a cargo del liquidador, cobrar los créditos y pagar las deudas, vender los bienes una vez que esto se autorice, es decir, cuando los socios aprueben el plan de liquidación, si hay bienes por vender, el liquidador es el que le toca venderlos o traspasarlos, hacer un estado final de liquidación para que los socios lo conozcan en asamblea, y entregar finalmente a cada socio lo que sobre, lo que llamamos su cuota de liquidación. Es decir, una vez pagado todo, hay reglas, si se va a devolver bienes o se va a devolver dinero, es el liquidador el que le toca hacer esos pagos. El notario no es el que concluye operaciones sociales, el notario no es el que le toca cobrar créditos ni pagar obligaciones, el notario no le corresponde vender bienes, ni hacer el estado de liquidación, ni entregar nada. No es el notario, es el liquidador. Y si el notario fuera nombrado liquidador, ya él no puede hacer el trámite como notario, sería como liquidador, ¿verdad? Es un tema distinto. La liquidación en nombre colectivo, y aquí lo que quería resaltar es que en la norma 215 y en la 216, en ambos se habla de nombre
de sociedades en comanditas. Posiblemente este error es heredado de la posible existencia, digamos a nivel doctrinal, de una sociedad en comandita simple y una sociedad comandita por acciones. La confusión se ha trasladado al Código de Normas y Procedimientos Tributarios, donde se habla de sociedad en comandita por acciones, pero en Costa Rica no existen. Pero básicamente hay normativa expresa para liquidar sociedades en nombre colectivo, en comandita y de responsabilidad limitada, que es el 215, y el 216 para sociedades anónimas. Esa en comandita, el 216, posiblemente se refiere a la en comandita por acciones y no sería operativo en Costa Rica para estos efectos. En la liquidación de una sociedad anónima, que eso es lo que más hay, lo que más interesa, pues ¿qué es lo que hace el liquidador entonces? Bueno, elabora un estado final de liquidación, es decir, toma los activos, los pasivos y hace una idea de cómo va a pagar eso. Se publica un extracto de esto en la Gaceta y luego convoca una asamblea general de accionistas donde se va a conocer lo que él propone y se va a votar a favor o en contra de ese plan de liquidación. Esto lo hace el liquidador, esto no lo hace el notario no es el que tiene que hacer esto, ni publicar nada. Bueno, puede mandar a publicar, pero digamos que es el liquidador el que tiene que hacer el balance y convocar a la asamblea, es el liquidador. Aprobado el balance final, o sea, se hace la asamblea y se aprueba, se procede el liquidador a hacer los pagos, vender, traspasar bienes y repartir lo que quede, una vez aprobado ese balance que él propuso a la asamblea. Y finalmente, los socios que no retiren la cuota de liquidación, pues si no la liquidan, se les deposita ante un juez. Estas eran las ideas que yo quería compartir con ustedes para hacer una reflexión final, que me parece que esto era lo último, sí. En el tema de lo que pasó con la disolución de sociedades que se desinscribieron, en el último mes se trabajó intensamente, el Colegio de Abogados y Abogadas fue parte de eso, el Tribunal Primero Civil a través de los jueces don Álvaro Hernández y don Manuel Hernández, fueron parte de las personas que fuimos a la Comisión de Jurídicos y el diputado Gerardo Vargas fue el que ideó el proyecto y lo impulsó hasta el final. La idea de la ley Lázaro es tratar de sacar de ese hueco negro, de ese hoyo negro, las sociedades que tienen bienes, que tienen cuentas bancarias y todo lo demás. Entonces, la idea sería dar la oportunidad de pagar, ponerse al día y hacer una solicitud del registro, que sería en escritura pública por 51% o más del capital social para que el registro, y ahí venía el tema, no solo las reinscriba, porque reinscribirlas quedarían disueltas, sino como don Álvaro Hernández puntualizó en la asamblea, para que se revierta el estado de disolución. Si se ampara uno a esta ley que se le denominó Lázaro por aquello de que se resucitaron, ¿verdad? Si esto sucede, la sociedad se revierte su estado de disolución, ya no estaría disuelta, por lo tanto se vuelve a inscribir y todo esto con efecto retroactivo para que no haya un espacio ahí que quedó en el aire sobre actos que pudieron haberse dado en relación con esta sociedad y que no tendrían efecto alguno porque, digamos, porque estaba muerta la sociedad en ese momento, pero al revivir con efectos retroactivos todo quedaría cubierto. Se espera no 266,000 sociedades revividas, jamás, serán las 18,000 que tienen bienes y algunas otras que tengan cuentas y contratos, ¿verdad? Pero lo importante aquí es que la ley temporalmente, por una pequeña ventana que se va a abrir en el tiempo y luego se va a cerrar, podría tener la posibilidad de revertir el estado de solución y por lo tanto reinscribirse. La otra normativa que se puso a consideración de la asamblea era precisamente esta, que retomaba el tema que los notarios pueden tramitar liquidaciones de sociedades, que me parece que no es correcto, y un problema muy complejo, que era las sociedades desinscritas no tienen personalidad jurídica, si no tienen libros, no los pueden sacar y no los pueden renovar y no se puede hacer nada. Entonces la idea fue simplemente decir que si esas sociedades que no tienen libros, que la liquidación se haga directamente en el protocolo del notario. En otras palabras, que el protocolo del notario sirva como libro de actas para las asambleas de liquidación de estas sociedades que ya están desinscritas y que no van a revivir, pero que dichosamente el registro está reconociendo los acuerdos de liquidación y traspasando los bienes según esos acuerdos de liquidación. Si el registro no hiciera eso, no habría forma de salir de ahí. Termino insistiendo, y disculpen
que lo diga tantas veces, los japoneses dicen que el defecto de los juristas latinos que todo lo repetimos muchas veces como si la primera no se entendiera. Pero sí me parece que el concepto de que la liquidación en sede notarial pues es un concepto que si hacemos la comparación, realmente el notario lo que podría hacer es publicar el anuncio de disolución, inscribir el nombramiento del liquidador, publicar el edicto de proyecto de liquidación y luego inscribir los traspasos y demás actos que requieren inscripción registral que tomaron los socios. Nada más, el notario no tiene que formar un expediente, ni pedir, ni abrir que le solicitaron la liquidación, no tiene que dictar ninguna resolución, no tiene que resolver nada, es solamente eso. Y bueno, yo sé que luego hay un espacio de preguntas, pero esto es lo que tenía para compartir con ustedes. Muchas gracias.